inicial para evolucionar a un cáncer cutáneo. Y en el caso de esta enfermedad profesional es causada por la exposición a los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Cabe resaltar que también esta enfermedad profesional está enlistada dentro de la lista de enfermedades profesionales en la resolución ministerial 480. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos constituyen un amplio grupo de compuestos químicos y se caracterizan por estar formados por átomos de carbono e hidrógenos, agrupados en anillos. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos se forman durante la combustión incompleta del carbón, aceites, grasas, madera, residuos domésticos y en general podría decir que de sustancias de origen orgánico. De forma natural se encuentra en el petróleo, el carbón, depósitos de alquitrán. Como contaminantes, tanto en el medio ambiente como en el entorno laboral, han despertado preocupación debido a que algunos compuestos han sido identificados como carcinógenos. Las actividades laborales relacionadas entonces serían aquellas que participan en los procesos industriales que implican la pirólisis, es decir, la reacción de sustancias de origen orgánico o hidrocarburos que mediante el fuego, o también podría decir que mediante la combustión del carbón, y también la producción y uso de productos derivados del carbón, ya que estas son las principales fuentes de hidrocarburos aromáticos policíclicos. Dentro de ellas podría destacar el procesamiento y uso de carbón y productos derivados del carbón, como el alquitrán de hulla, que generalmente se destila, y las mezclas producto de la destilación que se utilizan para diversos fines, como la conservación de la madera, pinturas, alquitranes de carretera y materiales para techo, producción de coque y hornos de coque, pavimentación y techado con brea de alquitrán de hulla, y como ya lo dije también, creosota como conservante de madera. La creosota de alquitrán de hulla es un destilado de alquitrán de hulla que se compone principalmente de hidrocarburos aromáticos policíclicos el 85%. Y también tiene compuestos fenólicos que es de alrededor del 2-17%. Y esta creosota de alquitrán se utiliza como conservante de la madera. Se aplica en materiales ferroviarios, postes, pilotes marinos, postes de cerca y otros productos de madera para uso al aire libre. También podemos encontrar hidrocarburos aromáticos policíclicos en los ambientes laborales de la producción de aluminio, incluido la fabricación de ánodos, fabricación de electrodos de carbono, centrales termoeléctricas, construcción de carreteras, producción y aplicación de asfalto, producción de electrodos de carbono, empleo de alquitranes y breas, barridos de chimeneas, ya que ahí encontramos el hollín, y fabricación de caucho también, dado que a veces se utilizan aceites no tratados para estirar y ablandar el caucho. Bueno, siguiente PPT, por favor. La exposición humana a los HAP se produce sobre todo por la inhalación de los HAP presentes en el aire y en la ingestión también de hidrocarburos aromáticos policíclicos en los alimentos. Y otra de las vías también podría ser por vía dérmica, al tener contacto con esto. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos con bajo peso molecular son más absorbibles que los que tienen un alto peso molecular. Entonces, después de ser absorbidos, estos se distribuyen por los órganos, siendo capaces incluso de atravesar la barrera placentaria. Luego estos son metabolizados y transformados en moléculas fácilmente excretables por el riñón. Sin embargo, algunos de ellos se convierten en metabolitos reactivos, los cuales pueden unirse al ADN y son los responsables de la mutagenicidad y carcinogenicidad de los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Bueno, los tipos de lesiones premalignas
podemos encontrar la queratosis actínica, que es la imagen de la izquierda. Este es un tipo de lesión precancerosa muy frecuente y aparece sobre todo en personas mayores. Es una especie de mácula eritematosa de bordes no tan definidos y con un poco de escamas. Dentro de las medidas de salud, siguiente PPT por favor. Dentro de las medidas de salud y seguridad, un aspecto a tener en cuenta en la exposición a hidrocarburos aromáticos policíclicos que se producen en las industrias es que dentro de estas mismas se puede dar a la vez exposición a muchas otras sustancias y compuestos nocivos. Asimismo, además de este riesgo, que es la exposición por la inhalación o absorción de compuestos químicos, se concentran en el medio laboral otros riesgos. Entonces, la prevención de la exposición a los hidrocarburos aromáticos policíclicos no puede abordarse de forma aislada. Más bien debería de integrarse junto con todos los otros elementos y medios de prevención de los riesgos laborales. Entonces, es por ello que lo primordial sería identificar peligros, evaluar riesgos y tomar las medidas de control correspondientes. Entonces, los análisis han demostrado siempre el mayor contenido de los HAPs en las muestras de aire formadas en los lugares donde existen humos o vapores visibles. Entonces, debido a estos análisis, un método general para evitar la exposición es reducir dichas emisiones. Por ejemplo, en la industria del coque, esto se logra evitando las fugas mediante sistemas herméticos, aumentando la ventilación o utilizando cabinas con filtros de aire. En la industria del aluminio se tienen que adoptar medidas similares. En algunos casos tiene que instalarse sistemas de evacuación de humos y vapores. El uso de electrodos precocidos elimina casi por completo las emisiones de hidrocarburos aromáticos policíclicos. En las fundiciones y acerías, las emisiones de hidrocarburos aromáticos policíclicos pueden reducirse evitando los preparados que contienen alquitrán. Podríamos sustituir en este caso otros preparados para utilizar como diluciones. Entonces, no es necesario adoptar medidas especiales para eliminar los hidrocarburos aromáticos policíclicos de garajes, minas, porque en ellos se emiten gases de escape de los automóviles y entonces los sistemas de ventilación necesarios para eliminar otras sustancias que son más tóxicas que los hidrocarburos aromáticos policíclicos ya reducen la exposición a estos. El contacto por la piel podríamos evitarlo utilizando guantes y cambiándose de ropa cuando ésta se contamina. También considero necesario una monitorización de la exposición laboral a los hidrocarburos aromáticos policíclicos, control biológico o biomonitorización y una vigilancia de la salud. Dentro de los objetivos de la vigilancia de la salud podríamos encontrar la detección precoz de las repercusiones de las condiciones de trabajo sobre la salud, la identificación de los trabajadores especialmente sensibles a ciertos riesgos. También podríamos de esta manera adaptar el trabajo o la tarea al trabajador, al individuo. Entonces, toda esta valoración colectiva de estos resultados nos va a nosotros permitir valorar el estado de salud de los trabajadores de cierta empresa. Entonces, así nosotros podemos saber qué trabajador presenta alteraciones y qué proceso industrial podría ocasionar una enfermedad profesional o cuándo aparecen o aparecieron. Bueno, eso es todo, profesora. El diagnóstico me faltó, perdón. Dentro del diagnóstico, para diagnosticar una enfermedad como profesional, tenemos que poner en correlación conceptos médicos y legales que nos permita determinar la existencia de una patología concreta y su relación con los riesgos presentes en el trabajo.
Esto para determinar si esta enfermedad va a ser o no va a ser catalogada como profesional, ¿no? Entonces, el hecho de que una determinada patología esté recogida, en el listado de enfermedades profesionales recogidos en la norma técnica de salud 068 hace que ésta sea considerada como profesional. Y como mencioné al inicio de esta exposición, esta enfermedad está enlistada dentro de esta lista, ¿no? Entonces, aparte de ello, necesitamos disponer de algunos criterios que a nosotros nos faciliten la consideración diagnóstica de las patologías, para nosotros poder determinar qué es una enfermedad profesional. Podría ser el diagnóstico, un buen diagnóstico, características clínicas y pruebas complementarias que se necesiten. También la exposición, para tener indicios nosotros suficientes de exposición laboral previa a la aparición de la patología. Y la temporalidad, ¿no? Debemos tener una correlación coherente entre la patología y el intervalo de tiempo entre la exposición y el efecto que éste tiene sobre la persona. Y también tendríamos que considerar quizás algunos factores extralaborales, los cuales podrían haber actuado con la suficiente intensidad para constituir la base de un diagnóstico, ¿no? Y eso es todo, profesora. Ok, gracias, Chávez. Por favor, las siguientes exposiciones puntuales, ya 5, 8 minutos máximo. Actividades laborales, el mecanismo que produce la lesión, prevención de la enfermedad, con qué medidas, con qué tipo de control evitamos la enfermedad, y el diagnóstico de la lesión que estamos viendo. En este caso, la lesión premaligna, ¿no? Es con una biopsia, ¿no? Entonces, solamente eso, no cómo llegamos al diagnóstico de enfermedad profesional, sino cómo llegamos al diagnóstico de la enfermedad premaligna. Pero dentro de todo está bien, Chávez. Las siguientes, por favor, 5, 8 minutos cada uno, ¿ya? Sigue Vilca, por favor. ¿Está Vilca? Vilca no ha llegado, dígale por favor que tiene falta en exposición. Maye, ¿está Maye? Sí, profesora. Oye, tu tema es... síndrome del túnel carpiano. Ok. Ya, a ver. ¿Se ve? Sí, ¿no? ¿Está en lista? ¿Está listo la imagen? Sí, sí se ve bien. Ok, ven ahí. 5, 8 minutos máximo. A ver, ¿qué entendiste? Bueno, mi tema es síndrome del túnel del carpo provocado por posturas corporales o movimientos repetitivos. Esta es una enfermedad también que está enlistada, ¿no?, como una enfermedad profesional. Se dice que se producen microtraumatismos repetitivos en las muñecas. Como el nombre lo dice, es más que todo por esfuerzos que se hacen en la muñeca, como realizar cargas pesadas o realizar un trabajo con movimientos en donde se esfuerza la muñeca, ¿no? Y esto principalmente se da por la presión que se puede ejercer en la parte de la muñeca, en donde está primero que es el túnel del carpo, ¿no? Está conformado por 8 huesos del carpo que le denominan, en donde al interior está el nervio mediano, que es el principal nervio afectado, ¿no?, o el único nervio afectado. Más adelante lo voy a explicar eso. Siguiente, una introducción. Bueno, los puestos de trabajo más relacionados a esta enfermedad son
en la industria textil, ¿no? Como se ve en la imagen, tanto para costureros a mano o para costureros a máquina también. Igualmente para los carniceros, camareros y cocineros, en donde se observa, ¿no? Cuando se va a un restaurante, por ejemplo, los camareros están siempre en constante esfuerzo de la mano, ¿no? Y por mucho tiempo también tiene que ver este factor tiempo. Los carpinteros, pulidores y pintores de la misma manera. Trabajos con máquinas, herramientas vibrantes, dentistas, soldadores. Y también los administrativos por movimientos con el teclado en el ordenador. Eso también es muy importante porque también nos puede afectar ahora que estamos llevando las clases virtuales. Muchos de nosotros estamos demasiado tiempo frente a una computadora, realizando maniobras con el teclado, con el mouse, ¿no? Que a la larga nos puede afectar. Siguiente. Bueno, el mecanismo que produce la lesión. Como dije, este túnel del carpo está conformado por, alrededor de la muñeca, están conformados por 8 huesos que se denominan túnel del carpo. En estos huesos, o al interior de estos huesos que rodean también el ligamento transverso del carpo, están los músculos flexores, el nervio mediano y la circulación sanguínea, ¿no? En donde cómo se produce cuando realizamos estos movimientos que ya lo dije son movimientos repetitivos o esfuerzos en la mano. Se puede producir presión en esa parte del túnel del carpo, en donde origina que el nervio mediano se comprima más, y esta compresión hace que la sensibilidad de la mano que se encarga el nervio mediano, que es específicamente del dedo pulgar, del índice, del medio y del anular, ¿no? De esos 4 dedos se encarga el nervio mediano. Esto, al presionarse, al ocupar menos espacio, afecta la sensibilidad de esto, causándole debilidad, entumecimiento o pequeños hormigueos que se dan en la mano. ¿Cómo podemos darnos cuenta de eso? Por ejemplo, un ejemplo que se me quedó fue a la hora de dormir, ¿no? A muchos de nosotros quizás nos ha pasado cuando dormimos de manera con la mano en la cabeza, ¿no? Presionando la mano con la cabeza, despertamos con la mano entumecida o con un hormigueo en la mano, que muchos de nosotros no le damos importancia, pero esto es un indicio que podemos tener esta enfermedad. Siguiente. Bueno, la prevención de la enfermedad más que todo se da por evitar levantar cosas pesadas, no esforzarnos, asegurarnos de no dormir, como dice, con la muñeca doblada o debajo de la cabeza. Es mejor con las manos libres. Y si realizamos trabajos con esfuerzos en la muñeca o movimientos repetitivos, también es recomendable usar férulas en donde se trata de esforzar menos esa parte de la muñeca, de tal manera que no se presiona tanto el espacio por donde pasa este nervio mediano. Y si trabajamos en una computadora, es también la posición de la mano, una posición ergonómica,
tanto de la mano a la hora de coger el teclado, debe estar la muñeca en forma recta, de tal manera que este nervio mediano se dirija rectamente y no esté inclinada o flexionada, ¿no? Como por ejemplo en la tercera imagen está, la manera correcta sería para a la hora de agarrar el mouse, sería con la mano inclinada un poco, de tal manera que el nervio se dirige de manera recta. En la parte incorrecta se observa que está un poco flexionado. Agarra el mouse un poco flexionado y eso es lo que provoca la presión en la muñeca. Siguiente. Y para el diagnóstico, he leído el examen físico, las pruebas electrofisiológicas y las pruebas de imagen. Las pruebas de imagen no lo voy a mencionar porque en sí no son adecuadas, porque no te determinan si es que tienes o no esta enfermedad. Las pruebas electrofisiológicas se realizan como se ve acá en la imagen de abajo, realizando ondas eléctricas en la parte de la muñeca. Se puede observar que tenemos o no este síndrome, ¿no? Esta enfermedad, ¿no? Y en el examen físico hay 3 pruebas que se puede realizar. La prueba de Tiner, la prueba de Panel y la prueba de Durkheim. La prueba de Panel, primero como está en la imagen, es realizar presión en la palma de la mano, y esta presión debe realizarse durante 1 minuto. ¿Cuándo podemos saber si es que tenemos o no esto? Si es que sentimos en la parte de los dedos o en la mano, en el dedo pulgar, el índice y el dedo medio, sentimos un pequeño dolor o una pequeña molestia, podemos decir que estamos a indicio de tener esta enfermedad. En la prueba de Tiner son agarrar la palma de la mano y percutir o dar pequeños golpecitos en la parte donde recorre el nervio mediano, y de la misma manera, si es que sentimos incomodidad en la palma o en las puntas de los dedos en donde se encarga de la sensibilidad de este nervio, podemos decir que tenemos esta enfermedad. Y en la prueba de Durkheim es presionar directamente, es más directo, hacer una compresión al nervio mediano y realizar la presión por 30 segundos. Si es que durante ese tiempo sentimos esa molestia, podemos decir que tenemos estos síntomas. También estas 3 pruebas se deben realizar juntas, ya que tienen también como un porcentaje de error o a los llamados falsos positivos, ¿no? Que por ejemplo, que en la prueba de Durkheim, que pasas los 30 segundos y recién te de esa molestia, no puedes decir que tienes enfermedad. Siguiente. Ok, eso es todo, ¿no, Maye? Muy bien. Bien tu presentación, bien también, nada más que acá que los administrativos con movimiento de teclado del ordenador es por el teclear constantemente, ¿no? Generalmente los digitadores que trabajan más de 4 horas continuas digitando, no cualquier persona que use la computadora, ¿ya? Y acá, pues sí, el examen, el gold estándar es la electromiografía, ¿no?
Pruebas de imágenes no utilizamos mucho en síndrome de túnel del carpo, y las 3 pruebas de examen físico que nos pueden traer la sospecha y se confirma con la electromiografía, ¿no? Eso para el síndrome del túnel del carpo. Ok, bien tu presentación. Tenemos Mira. ¿Está Mira? Sí, profesora, buenas noches. ¿Qué tal, Mira? Buenas noches. Ahora vamos a ver tu exposición. Vamos a ponerle acá. ¿Ya está la presentación? Sí, sí se ve. Perfecto. Muy bien, empezamos. Bueno, buenas noches, compañera. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesora. Hoy voy a hablar sobre las enfermedades provocadas por vibraciones repetidas de transmisión vertical, que es la discopatía de columna dorsolumbar. Siguiente, por favor. Bueno, según la resolución ministerial 480, los puestos de trabajo para esta lesión son los conductores de vehículo todoterreno, los tractores, los conductores de carretillas elevadoras, los conductores de camiones, conductores de autobuses, los pilotos de helicópteros y la tripulación de barcos. Bueno, tripulantes de barcos. Para esto se tiene que tener en cuenta que el trabajador tiene que estar expuesto a una vibración diaria por encima de los 0.7 metros por segundo cuadrado, ¿no? Que eso se logra mediante un monitoreo con un vibrómetro para hallar esa cantidad, ¿no? En la primera imagen que se ve donde que está en una obra, es una obra que está trabajando donde que se ve el rodillo, que esa máquina, bueno, provoca bastante vibración para lo que es, se usa mucho para lo que es la nivelación de pisos, ¿no? A veces hay pisos desnivelados donde que tienes que echar tierra y piedras, y bueno, lo que hace ese rodillo mediante la vibración y mediante su forma que tiene, aplana, ¿no? Creo que eso, bueno, en cuanto a la exposición de ese trabajo es un poco corta, no lo vi tan larga. Y por otro lado, en la imagen de abajo, que es el de los autobuses, ¿no? Que mayormente estos señores trabajan por un tiempo mayor, ¿no? Siguiente, por favor. El mecanismo que produce la lesión se produce mediante el envejecimiento, ¿no? De la degeneración del disco intervertebral, producto del envejecimiento. En este caso, tenemos en las imágenes los tipos de vibraciones que hay. En el eje de la columna está el eje Z, en el eje de las manos está el eje Y, y en frente está el eje X. Ahí tenemos para la posición parado y sentados es lo mismo, y cuando la persona está echada es diferente, ¿no? Se puede ver. En este caso tomamos en lo que son los tripulantes o conductores, que son la posición sentada, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a la prevención de la enfermedad, tenemos las medidas de control en la fuente. Sería uno comprar buses o equipos de trabajo que generen menor vibración, que generen poca vibración. Eso sería mediante la tecnología, ¿no? Los proveedores que tendrían que hacer el trabajo, ¿no? La ingeniería y todo ello. En el medio, que es la adquisición o uso de asientos amortiguadores. En muchos casos, en el ejemplo de ahí, es un asiento amortiguador. También he visto que los conductores usan mucho esos asientos. Y en el receptor, en las personas que hacen el trabajo, sería realizar turnos rotativos, ¿no? Para que haya una menor exposición mediante la vibración, que es lo que generan. Siguiente, por favor. En el caso de diagnóstico, tenemos los 3 tipos de diagnóstico, que es el rayo X, la resonancia magnética y la toma axial computarizada.
Pero los rayos X son un método más antiguo de lo que son exámenes por imágenes, y en cuanto a la resonancia magnética y la toma axial computarizada, son más modernos, ¿no? Que te permite ver más allá de lo que es una imagen estática como es la de los rayos X, ¿no? Eso sería todo, profesora. Ok. Muchas gracias. Sí, solamente para acotar acá en la parte de diagnóstico, ¿no? El gol estándar, o sea, la imagen más sensible es la resonancia magnética, ¿no? Si queremos ver lesiones primigenias, lesiones desde un inicio, desde que está iniciando el problema de los discos intervertebrales. Entonces, en primer lugar, la resonancia magnética, si no hay cercanos una ciudad lejana, puede ser la tomografía, pero los rayos X solamente me van a permitir ver lesiones grandes, no pequeñas lesiones. Entonces, cuando encontremos una lesión de columna por un problema de discos intervertebrales, el rayos X no nos va a servir mucho, ¿no? Como le digo, no nos va a servir para prevención. Nos va a poner un diagnóstico ya mucho más, ya más tardío, digamos, ¿no? Ya, pero sería algo más avanzado entonces, ¿no? Los rayos X ya, algo ya cuando... Estándar es la resonancia magnética, sí. Bien, ok. Se encuentra Izaguirre. Izaguirre no está. Ok, díganle que también tiene falta en su exposición. Cosio. Sí, profesora. A ver, vamos a ver tu exposición. ¿Se ve? Sí, sí se ve, profesora. Muy bien, Elisa. Ya. Empezamos. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Hoy día les voy a hablar sobre la visinosis. Siguiente. Ya. Bueno, empecemos por la definición. La visinosis es una enfermedad pulmonar ocupacional causada por la inhalación de sustancias de alto peso molecular, como son las sustancias de origen vegetal, animal o microorganismos, y de igual manera las sustancias enzimáticas, también de origen vegetal, animal o microorganismos. Entre ellas se encuentra el polvo en las fibras textiles en trabajadores, por lo general los que trabajan con algodón o con lino, cáñamo y yute. Esta enfermedad también es conocida como disnea de lunes, más adelante les voy a explicar por qué. Enfermedad de pulmón pardo, pulmón de los algodoneros o fiebre de los molinos. Siguiente. Ya. Por lo general se presenta en los trabajadores que trabajan en la industria textil, expuestos a sustancias en su forma no lavada o cruda. Aparecen en su forma clásica generalmente tras más de 10 años de exposición. Por lo general se da en los trabajadores de plantas textiles, despepitadoras de algodón, fábricas de hilo, fábricas de cuerda y así. Siguiente. El cuadro clínico de esto es disnea, que es el ahogo o dificultad para respirar, la opresión en el pecho, la tos, la fiebre, la sibilansis, que es el sonido que se da a respirar, por lo general es más evidente en la expiración. Y bueno, por eso se conoce, los síntomas por lo general aparecen el primer día de trabajo. Por eso se le conoce como disnea del lunes. Y pasan los días, los síntomas van disminuyendo. Por eso una recomendación es que los exámenes ocupacionales o que se les da a los trabajadores o sean no necesariamente el fin de semana, sino a mitad de semana o al inicio de semana, para prevenir el diagnóstico de este tipo de enfermedades. Siguiente. Los exámenes o pruebas que se realizan para diagnosticar esta enfermedad
Son, en primer lugar, el examen físico, que es el que lo realiza un doctor, que consta de la inspección, palpación, percusión y auscultación, que está centrada en el área de los pulmones, una radiografía del tórax, una tomografía computarizada del tórax y también pruebas de la función pulmonar. Siguiente, profesora. El tratamiento. El tratamiento para este tipo de enfermedad es, en primer lugar, evitar la exposición a estas sustancias, dejar el hábito de fumar, ya que eso te puede hacer que la enfermedad se complique. Cuando está la enfermedad recién empezando, se les receta los broncodilatadores, y cuando ya se complica la enfermedad, se les receta corticosteroides y la oxigenoterapia. La prevención para este tipo de enfermedad, para esta enfermedad es, en primer lugar, el examen preocupacional, ver si la persona está adecuada para el trabajo, donde se incluya, donde se debe incluir la encuesta de síntomas respiratorios, radiografía de tórax y espirometría. También otra prevención es mantener el nivel menor, el nivel de exposición menor a 0,2 miligramos por metro cúbico. Ay, me olvidé poner el 0,2. En 8 horas de trabajo y el uso adecuado del EPP. También una complicación que se da por esta enfermedad es que se puede desarrollar la bronquitis crónica, y que es la hinchazón o inflamación de las vías respiratorias mayores de los pulmones. Y eso es todo, profesora. Gracias. Ok, gracias. Esta imagen que vemos en una radiografía de tórax, ¿no? Igual ya es sugestiva, ¿no? Está a la mitad de la parte superior de ambos pulmones totalmente complicados, ¿no? Entonces, pero esto también, como lo repito, la radiografía de tórax me va a dar una lesión ya bastante antigua. O sea, para que llegue a este nivel tiene que haber pasado mucho tiempo, ¿no? Entonces, de primera instancia, si alguien va a trabajar en áreas donde hay riesgo de enfermar por visinosis, ¿no? Primero tenemos que controlar el medio, ¿no? O sea, hacer las mediciones, los monitoreos constantes para verificar que no se pase por encima de los límites máximos permisibles, ¿no? Y si sabemos que los niveles están pues en el borde o no se está cumpliendo, pues lo ideal es tomar una tomografía, ¿no? Acá el gold estándar sí es tomografía, para poder verificar lesiones pequeñas. De repente también están entrando de otra, ¿cómo se llama? Empresa, y de repente sí están teniendo ya micro lesiones que nos van a ayudar a prevenir que ya no, este trabajador no se siga exponiendo a visinosis. Profesora, Sí. profesora, disculpe, en la imagen del pulmón, en la parte superior, no, la anterior, profesora. Ya, ¿en la parte oscura es el oxígeno o en la parte blanca, profesora? La parte negra es que está pasando bien el oxígeno. O sea, la única parte que está bien es esta parte inferior. Todo lo que está blanco acá es la parte que está enferma, ¿no? O sea, el pulmón debe, así como está este color negro, debe estar todo el pulmón, todo este borde, ¿no? Igual también acá, todo este borde tiene que estar negrito, que quiere decir que pasa suficiente oxígeno. Entonces acá vemos que pasa, pero acá ya no pasa, ¿no? Toda esta parte está congestionada. Si yo examino a ese trabajador y voy a tener roncantes, sibilantes, crepitantes, un montón de ruidos extraños cuando lo evalúo con el estetoscopio, ¿no? Pero eso ya es cuando, como digo, ya está avanzado, ¿no? Lo ideal, el gold estándar aquí es hacer tomografía de ingreso, ¿no? Y si, como les digo, el control no es adecuado, mejor les sigo tomando tomografías anuales, no radiografías, ¿no? Salvo que sea una empresa que tenga total control de sus límites máximos permisibles, el trabajador use adecuadamente su EPP y sea una empresa modelo, pues, ¿no? Pero de lo contrario, mejor es una tomografía. Bien. ¿Quién sigue? Cuadros. Cuadros, ¿sí? Sí, profesora.
Hay 2 cuadros. Cuadros, Heidi. Sí. Ok. A ver, cuadros, Heidi. Bien, Heidi. ¿Tu tema se ve? No, ese no es mi tema. Ay, sí, ese es. Ya. A ver, continuamos. Ya. Bueno, a mí el tema que me tocó exponer es sobre la talcosis por los polvos en minería, en minerales. La talcosis es una enfermedad pulmonar que es causada más que nada por la absorción del polvo, tipificado con enfermedades profesionales. Esta enfermedad más que nada se asocia en una industria química y mayormente se da en la elaboración de cosméticos, en perfumes, en talcos y más que nada en uso higiénico, como cremas también, que son productos para la piel. Pero en este caso vamos a ver los polvos que se da en las minerías. También un dato es que se conoce como una neumoconiosis, lo que engloba varias enfermedades pulmonares ocasionadas por inhalar polvo. O sea, la talcosis es como una enfermedad total que es la neumoconiosis. Siguiente, por favor. Los síntomas de la talcosis, tenemos los síntomas primarios o los síntomas que son los más leves, por así decirlo, que son la tos crónica, la dificultad para respirar con fluidez, las molestias generales como los dolores de cabeza o los musculares. Y ya los síntomas un poco más graves o cuando ya son una fase avanzada son la pérdida de peso, la ronquera constante, o sea, como que la garganta te empieza a doler un poco más y ya tienes como que una voz mucho más grave, y la exportación de sangre, que es al momento que tú escupes y también botas saliva y también con sangre. Los puestos de trabajo donde mayormente se originan estas talcosis por los polvos de las minerías, más que nada se asocian en lo que es las minerías, que son mayormente minerías de minas de superficie, minas subterráneas o pozos de perforación. Siguiente, por favor. La prevención de esta enfermedad se da más que nada para sustituir primero los agentes de riesgos por otros que sean muchos más de menor grado que pueda causar a los trabajadores. También ventilar adecuadamente el foco emisor o el entorno donde se va a hacer el trabajo o el trabajo que te puede causar el riesgo, limpiar y mantener adecuadamente las instalaciones y las maquinarias, porque acá pueden contener polvos, pueden contener los polvos que van a hacer que a los trabajadores puedan inhalar y puedan enfermarse. También adecuar el agente de riesgo a condiciones en que al momento de inhalar no sea posible. También realizar rotaciones periódicos, en los puestos de mayor exposición, o sea, que los trabajadores estén menos tiempo posible en lugares en donde mayormente hay más grado o más cantidad de polvo en lo que puedan inhalar. Usar guantes y mascarillas apropiadas para cada gente, o sea, los que trabajan en un lugar donde hay mucho más foco de emisión, o sea, donde hay mucho más polvo, tienen que usar unas mascarillas mucho más resistentes o unas mascarillas que te puedan proteger más que en otros que puede que estén en un lugar donde no haya muchos polvos, entonces pueden usar una mascarilla un poco más simple, por así decirla, pero igual tienen que todos protegerse al igual. Realizar los reconocimientos médicos periódicos, o sea que cada cierto tiempo los trabajadores tienen que ir o hacerse chequeos médicos, o que la misma empresa les haga hacer los chequeos médicos para que vean cómo están cada cierto tiempo. Evitar el consumo de tabaco, porque mayormente esta enfermedad da en los pulmones, y o sea, al momento de consumir tabaco, peor todavía, te dañas más los pulmones y más que inhalas, porque sí o sí mayormente se da la inhalación de algunos polvos, peor te puedes enfermar o agrava más tu vida. Adoptar medidas técnicas de control de contaminantes y también automatizar los trabajos en zona de alto riesgo. O sea, rotar cada cierto tiempo que los que están mayormente en una zona más donde hay mucho más foco de emisores o donde está mucho más riesgo, que estén menos tiempo.
El mecanismo donde se produce la lesión es primero esto ocurre porque un trabajador no está con las medidas necesarias para protegerse o simplemente no le han comunicado cómo tiene que protegerse ni le han hecho ningún medio para avisarles o para cuidarse. No, por ejemplo, no usan adecuados guantes ni tampoco usan adecuadas mascarillas o simplemente las máquinas están llenas de polvos. Esto es al momento de trabajar, van a inhalar estos polvos y van a meterse por las fosas nasales y van a llegar hasta los pulmones. Acá es donde se van a deposicionar los restos sólidos inorgánicos o con menor frecuencia partículas orgánicas en los bronquios, en los ganglios linfáticos o en las parenquinas pulmonar. Acá, como vemos la imagen 3, se ve donde los pulmones, como la profesora dijo, un pulmón se tiene que ver totalmente negro, pero hay partes blancas en donde están estos polvos que estaban en las minas. Siguiente, por favor. Herramientas para su diagnóstico. Primero está la radiografía de tórax, es para ver más que nada los pulmones, cómo se encuentran, cómo están los pulmones, si están blancos, si totalmente hay partes blancas o si todo está negro, que significa que están bien, que hay una buena función de estos pulmones y pasan todo el oxígeno, o una tomografía computarizada, que creo que es un poco más precisa, y también los antecedentes de la exposición de los trabajadores, cuánto tiempo está expuesto un trabajador, si también tiene los síntomas, ya como que ya va sabiendo si el trabajador sufre o no sufre de talcosis. Eso es todo, profesora. Uy, ya. Bien, entonces lo que le tocó fue talcosis por otros polvos en minerales, ¿no? O sea, porque lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos una enfermedad que se llama neumoconiosis, ¿no? Pero esta está compuesta por varias, o sea, dentro de la neumoconiosis hay varias enfermedades pulmonares que son por diferentes sustancias químicas, ¿no? Están por los asbestos, silicosis, ¿no? Por muchas sustancias y todas esas son neumoconiosis. Entonces, esta talcosis era por otros polvos minerales que también es un grupo que está dentro de las neumoconiosis, ¿no? Igual también la vicinosis que acabamos de ver también es un tipo de neumoconiosis. Entonces, la neumoconiosis es el título, como dice el nombre, ¿no? Y las otras ya es como si fuera el apellido, ¿no? Neumoconiosis por talco, neumoconiosis por asbesto, neumoconiosis por sílice y así sucesivamente, ¿no? Solamente para que quede claro eso, ¿no? Entonces, los síntomas generalmente pues, son respiratorios, pero también de fatiga, cansancio, baja de peso, hemoptisis, ¿no? Cuando ya está en la fase mucho más avanzada. Y pues las medidas de prevención, las mismas que tenemos para todo tipo de enfermedades respiratorias, controlar el medio ambiente, los EPPs, ¿no? Los monitoreos y controles constantes. Y también, pues, como bien bueno, lo que estamos diciendo ya desde un principio, el gold estándar también es una tomografía, sobre todo si es que es un trabajador de mina que está viendo de una mina a otra, de ingreso, de cajón, hay que tomar una tomografía, con una radiografía no vamos a quedar cortos, ¿no? Bien, entonces, esto con el tema de talcosis, gracias. Ahora le toca, a ver, Dávila. Sí, profesor, aquí estoy. Ok. Dávila Nicolás. Dávila Nicolás, acá estás. Muy bien, Nicolás, tienes 5 minutos. Cuéntanos, ¿qué has leído? Saludos cordiales, estimados compañeros, estimada profesora. Hoy les voy a hablar sobre la enfermedad ocupacional silicosis por polvo de sílice. Siguiente PPT, por favor. Ya, silicosis por polvo de sílice. Es una enfermedad pulmonar causada por la inhalación de pequeños trozos de sílice. Este sílice es uno de los minerales más comunes, ¿no? Lo vamos a encontrar en la arena de las playas, en el cuarzo de las montañas y en gran variedad de superficies terrestres. Pero este sílice de por sí no es dañino para los seres humanos. Va a ser dañino cuando nosotros manipulamos este mineral para nuestros propios fines, ya sea en minería, en construcción, en trabajo de túneles, canteras, etc. Siguiente PPT, por favor. Ya, mecanismo que produce la lesión. Cuando los materiales que contienen sílice se remueven, generan pequeñas partículas. Cuando nosotros hacemos la respiración, vamos a inhalar estas pequeñas partículas. Van a entrar por las vías aéreas superiores
las fosas nasales, la nariz. Luego, posteriormente, van a llegar a las vías aéreas inferiores, ¿no? Los pulmones, los bronquios, finalmente llegando a los alvéolos. En los alvéolos se va a dar el intercambio de oxígeno. Acá, como este mineral, estas pequeñas partículas de sílice, es un cuerpo extraño, van a entrar en defensa de los macrófagos. Entonces los macrófagos van a venir y van a fagocitar estos pequeños minerales. Sin embargo, estos minerales son dañinos para los macrófagos. Y estos macrófagos van a morir. Al morir van a liberar una enzima. Y esta enzima va a irritar el pulmón. Y al irritar se va a dar el proceso inflamatorio. Entonces van a venir fibroblastos y van a encapsular estas pequeñas enzimas, ¿no? Se van a producir unas pequeñas cicatrices en el pulmón, ¿no? Lo que se llama las fibrosis pulmonares, la fibrosis pulmonar. Y entonces se va formando pequeñas cicatrices y esto va a reducir el intercambio de oxígeno. ¿Cuáles son los síntomas de la silicosis? Tenemos insuficiencia respiratoria, dificultad para respirar, fiebre, tos seca y áspera, debilidad general y hasta puede causar sangrado. Siguiente PPT, por favor. Ya, los puestos de trabajo que originan esta lesión, ¿no? Las principales actividades, según la resolución ministerial 480, serían trabajos de minas, túneles, canteras, galerías, tallado y pulido de rocas silíceas, trabajos en seco de trituración, tamizado y manipulación de minerales o rocas, fabricación de carborundo, vidrio, porcelana, loza y otros productos cerámicos, fabricación y manutención de abrasivos y polvo de detergentes, trabajo de desmoldeo, desbardado y desarenado de las fundiciones, trabajos con muelas, trabajos en chorros de arena y esmeril, industria cerámica, industria hidrometalúrgica, fabricación refractarios, fabricación de abrasivos, industria de papel, fabricación de pinturas, plásticos y gomas. Esas serían. Y quisiera hablar, por ejemplo, de esta imagen en particular, me llamó mucho la atención, porque es de un suceso relacionado con la enfermedad de sílice, ¿no? La imagen que está en la esquina inferior derecha es de un proyecto hidroeléctrico que se da en Estados Unidos, ¿no? En 1931 se da la catástrofe del túnel Hawk Ness en Virginia Occidental, donde más de 1.500 trabajadores expuestos a estas grandes cantidades de sílice mueren. Y lo impactante es que 747 de estos trabajadores mueren en solo los 2 primeros meses de trabajo, lo cual me impactó mucho, ¿no? Y por eso quería mencionarlo, ¿no? Y los ingenieros y jefes sí sabían que lo dañino que era estos sílices, porque ellos sí usaban su mascarilla, los ingenieros y jefes. Solo quería mencionarlos. Y también esta enfermedad tiene 3 tipos. Tenemos la silicosis, la silicosis crónica, que es una exposición prolongada, ¿no? Y se va a ver los síntomas a partir de 20 años, ¿no? De esta exposición de los trabajadores. Tenemos también la silicosis acelerada, que se va a ver a una exposición a cantidades mayores de sílice y se va a ver en un lapso de 5 a 15 años los síntomas. Y por último tenemos la más potente, ¿no? La silicosis aguda, que se da a grandes cantidades de exposición al sílice, ¿no? Y se va a dar a un periodo más corto de tiempo, ¿no? Los 5 primeros años. Siguiente PPT, por favor. Ya, ¿con qué prueba se puede hacer el diagnóstico? Básicamente se hace el diagnóstico con la radiografía de tórax. Con esta 100% se hace el diagnóstico. Lo demás pueden dar un indicio, ¿no? La prueba de respiración, broncoescopía y óxidos pulmonares. Siguiente PPT, por favor. Ya, prevención de la enfermedad. Ya esta enfermedad no tiene cura, es netamente preventiva. A menos se le puede controlar los síntomas con medicina, ¿no? Y antibióticos, pero no tiene cura, salvo que se le haga un trasplante de pulmón. Así que es netamente preventiva. Las recomendaciones que damos sería trabajar en mojado, usar aspiradoras, equipo de protección e informar de los peligros de esta enfermedad. Y eso sería todo. Muchas gracias. Gracias por tu exposición. Bien,
Bien lo que has explicado en cuanto al mecanismo que produce la enfermedad, así con tus palabras, está perfecto, lo entendiste bien. Los puntos de exposición también, no sean como esos ingenieros, por favor, que solamente se cuidan ellos y no cuidan a sus trabajadores. Es una falla garrafal en estos tiempos. Solamente en cuanto al tema del diagnóstico, ¿no? Si bien las pruebas funcionales tipo espirometría nos pueden servir un poco, ¿no? Acá también igual, o sea, la radiografía de tórax, como ustedes han visto, como han escuchado, estas enfermedades generalmente son de larga data, ¿no? En muy pocos casos hay problemas agudos o acelerados en la sintomatología, pero generalmente demora mucho. Entonces, ¿por qué demora mucho en hacerse el diagnóstico? Porque también igual se siguen haciendo todavía radiografías, ¿no? Si ya sabemos que el sílice es una sustancia muy propensa a producir problemas respiratorios, ¿no? Y sobre todo porque muchas veces no utilizan bien los EPPs o porque tampoco no se hacen los monitoreos correspondientes. Entonces, mejor sincerar la información y mejor de frente hacer una tomografía de tórax acompañado de su espirometría, ¿no? La espirometría es para ver función pulmonar, es el examen más básico. Si eso me sale mal, entonces ya puedo hacer otro examen de función pulmonar mucho mejor que me va a dar mejores diagnósticos también. Pero definitivamente a estos trabajadores se tiene que proteger lo máximo posible, ¿no? Y estos medios de prevención son pues los principales. Bien, bien, tu exposición. Está Valera. Sí, profesora, presente. Ok, Valera. Alexandra. Vamos a poner exposición. Ya, ya listo. Buenas noches, compañeros, profesora. Hoy me toca exponer sobre... ¿Me escucha? ¿Se escucha? Sobre el asma por aldehído. Ya, bueno, el asma ocupacional se define como una enfermedad caracterizada por la existencia de limitación de flujo aéreo. Puede ser por causas y condiciones atribuibles a un determinado medio laboral y no estímulos que se encuentran fuera del trabajo. Sí, como sabemos, los aldehídos son compuestos orgánicos caracterizados por poseer el grupo funcional CHO, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno. Ya, uno de los aldehídos más importantes es el formaldehído, que se usa en la producción de plástico. Por eso que hay puestos de trabajo donde se origina la lesión, pueden ser las industrias textiles, cuando se fabrican y utilizan eh, disolventes o diluyentes para los colorantes, pinturas, barnices y quitamanchas. Ahora, en la industria de la construcción, las resinas a base de formaldehído se emplean para la fabricación de productos de madera, que pueden ser usados en armarios, estantes, suelos, y entre otros muebles y estructuras para el hogar. Luego está también la industria química y farmacéutica, así como también en la industria fotográfica, en la industria de alimentación, como para fabricar las esencias de frutas, en la industria de vehículos, en la industria de perfumerías, etc. ¿Sí? Siguiente diapositiva, por favor. Hay dos tipos de mecanismos que producen la lesión, el mecanismo irritativo y el mecanismo inmunológico o inmunitario. En el primer caso son necesarias concentraciones mayores a 5 miligramos por metro cúbico de aire. O sea, es más fuerte el impacto, pues no ya se siente ahí al momento. Por el contrario, en el segundo pueden aparecer en concentraciones mucho más pequeñas, como entre 0,4 miligramos por metro cúbico. Esto se da ya con el tiempo, ya se siente. Siguiente, por favor. Ahora, en el diagnóstico del asma ocupacional, primero se requiere demostrar la existencia de un asma bronquial. En segundo lugar, confirmar la relación del asma con el medio laboral. Y es necesario que se cumplan algunos requisitos. Tener la historia clínica compatible, la obstrucción reversible del flujo aéreo, establecer la relación del asma con el ambiente laboral mediante métodos objetivos y finalmente identificar si es que hay un agente etiológico, si no es por en sí el aldehído, sino por un organismo biológico como un virus o una bacteria que produzca este asma a través de sus toxinas. Siguiente, por favor. En la prevención de la enfermedad, bueno, es imprescindible que cese por completo la exposición a dicha sustancia. Como siempre,
Cuando se trabaja con químicos, agentes químicos, es necesario utilizar su equipo de protección personal. Se debe evitar por completo la exposición a la sustancia, ¿no? Siempre usando guantes, incluso si son concentraciones mínimas. Eso implica que el trabajador debe ser, si es que ya no se puede más, eso implica que el trabajador debe ser reubicado en una zona distinta o incluso hasta deberían cambiarse de empleo o profesión. En todo caso, de zona de trabajo. Sí, siguiente, por favor. Ya, es lo último, ya. Bueno, eso es todo. Las fuentes están abajo y muchas gracias a todos. Ok, gracias por tu exposición. Acá en el tema del diagnóstico, por favor, quiero que se enfoquen a cómo hacen el diagnóstico de la enfermedad, no enfermedad profesional, porque eso lo hace el médico, ¿no? Pero por lo menos que tengan la idea básica. ¿Cómo diagnostican que alguien tiene asma? Generalmente el asma lo diagnosticamos con el examen clínico, ¿no? Se hace la evaluación, si se encuentran silbidos al momento de la evaluación, si es que tiene dificultad respiratoria, si es que se hace un examen de función pulmonar, como por ejemplo una espirometría, ¿no? Eso para más o menos para acotar las siguientes exposiciones. Pero después, el asma es una enfermedad crónica que por lo general es ya genéticamente predispuesto, ¿no? Algunos tienen ya problemas alérgicos ya de nacimiento, o sea, viene ya de papá y mamá, ¿no? Pero aparte existe el asma ocupacional, que es por algún tipo de alergeno, ¿no? Entonces, si yo soy, por ejemplo, asmática porque tengo predisposición porque soy alérgica a cualquier cosa, si trabajo en un área como estas que tienen producción de aldehídos, ¿no? O cualquier otra sustancia irritante, entonces mis pulmones van a reaccionar, ¿no? Como si fuera una sustancia extraña, y al momento de hacer el trabajo de la defensa, ¿no? Hace un proceso inflamatorio y hace porque los bronquios se inflamen y produzcan estos famosos sibilantes y falta de aire, como que me falta el aire, ¿no? Dificultad respiratoria. Entonces, ese es el mecanismo del asma cuando los bronquios, los pulmones están expuestos a una sustancia de este tipo, ¿no? Irritante o irritativa. Bien, muy bien. Vamos con la siguiente exposición. Chuquillanqui está. Sí, profesora. Ok, Chuquillanqui. Vamos a ver por acá. Ahí está. Ese es tuyo, ¿verdad? Sí, profesora. Ok, voy a comenzar. Buenos compañeros y profesora, en esta vez me ha tocado dermatitis de contacto. Ok, me tocó más que todo el alérgico, pero para conocerlo de dónde va es primero la dermatitis de contacto. Se dice que es el tipo más común y estas son causadas que no son causadas por alergias, sino que son hechas por algunas reacciones de sustancias o una fricción irritante. Estas pueden haber de varios tipos, que pueden ser los ácidos, los materiales alcalinos y las telas suavizantes. Siguiente, profesora. Y ahora sí, la descripción general. La dermatitis de contacto es como una especie de enrojecimiento o como ahí dice, erupción cutánea que produce picazón. Esto puede aparecerse de dos formas. Una puede ser por simple contacto directo con la sustancia o la que puede ser las reacciones alérgicas que se puede dar en personas particulares. Estas no son contagiosas ni tampoco generan un peligro para la vida, pero sí son muy molestas al momento del trabajo. Las sustancias pueden causar diferentes reacciones y entre estas sustancias se puede tener los jabones, los cosméticos, las fragancias y las plantas. Siguiente, profesora. No todavía, me faltan los síntomas. Ya, entre los síntomas que tenemos de la dermatitis, estas, como se llama, se producen en las zonas del cuerpo, que han estado, como se llama, expuestas en contacto directo con la sustancia y han producido una especie de reacción. Un ejemplo que podríamos tener es cuando te tocas, como se llama, con una hiedra venenosa y que te puede, en la pantorrilla. Le puede salir, como se llama, le puede salir el sarpullido y, como se llama, esta se puede desarrollar en un lapso de tiempo, que se puede decir que es entre minutos o horas, y te puede quedar también ese sarpullido por durante unas 2 o 4 semanas. Ahora sí. Ahora sí, comenzamos con la dermatitis de contacto alérgica. Muy bien. La dermatitis de contacto alérgica, ¿cómo se llama? Un ratito. Ya. Esto es como se llama, se ocurren debido a un alergeno.
que es como se llama, que se puede decir es el elemento que hace que la piel se enronche, que se genera como se llama una reacción inmunitaria con la piel. Por lo generalmente solo afecta al que ha hecho contacto con la piel, pero también puede haber otras sustancias que puedes simplemente al momento de ingerirlas en tu cuerpo, que pueden ser los alimentos, condimentos, medicamentos, que pueden desencadenarlas. Entre los tipos que te pueden generar esas sustancias alérgicas tenemos a los adhesivos, antibióticos, telas, prendas de vestir, materias, tintes, fragancias, perfumes, esmaltes, níquel, hiedra venenosa, el caucho, el látex. Siguiente, profesora. Ya, una manera de cómo puede ser detectada para las alergias es mediante la prueba de punzación. Esa es, como ven en la imagen, es donde tú estiras tu brazo y te hacen una especie de pequeños punzaditas donde colocan todo tipo de sustancias que se podría hacer como se llama alérgico. Es ahí donde supuestamente el médico va a decir, acá tiene, esa sustancia no puedes acercar a él porque le genera una alergia. Entre los adultos es una prueba que se realiza en el antebrazo y en los niños se realiza en la parte de su espalda. Las pruebas cutáneas de alergias son indoloras en este tipo de prueba y se usan solo agujas que penetran levemente la superficie de la piel y no generan un sangrado, lo que no se sentirá una leve molestia momentánea. Siguiente, profesora. Las recomendaciones. Evitar, ¿cómo se llama?, el factor irritante o el alergeno. Aplicar una crema o loción contra el picazón en la zona afectada. Tomar un tratamiento contra el picazón que por vía oral. Evitar el rascarse y protegerse las manos. Eso sería todo. Ok. A ver, quiero ver. Vamos a Chucky Yankee, ¿no? A ver. Vamos a hacer un pequeño alto acá. Chucky Yankee. Quiero revisar qué tema te tocaba. Te tocaba dermatitis de contacto alérgica y o irritativa por sustancias de bajo peso molecular. ¿Buscaste este diagnóstico en la resolución ministerial 480? No, profesora. Solo busqué lo de contacto alérgica nomás. Ya, porque lo que tenías que buscar era la enfermedad ocupacional, que era la dermatitis de contacto alérgica por sustancias de bajo peso molecular, y ahí en la resolución estaba qué tipo de sustancia y qué tipo de grupos de trabajadores son las que estaban en contacto y que podían tener ese tipo de enfermedad. Eso te faltó, ¿ya? Ok. Bien, sí, porque se dan cuenta que todas las enfermedades que estamos revisando son aquellas que están en la resolución ministerial 480 y todas aquellas tienen un origen, ¿no? De dónde se origina y cuáles son los puestos de trabajo que están relacionados con esa enfermedad. Y eso es lo que estábamos tratando de ver con estas exposiciones. Bien, la siguiente exposición va a estar a cargo de Solórzano, luego Santa María, luego va a estar, a ver, déjame ver, Tolentino, luego Valenzuela. ¿Alguien de los que han llegado, los que llamé primero no llegaron, no estuvieron en la lista, han llegado? ¿Ha llegado Caso? Izaguirre, Peralta, Ovilca, no hay ninguno, ¿no? Ya, entonces continuamos. Profesora, disculpe que comience. A su WhatsApp le estoy enviando el trabajo que le había dicho que iba a modificar algunos puntos de mi exposición, por favor. ¿Me has enviado a mi correo? No, el WhatsApp nomás le voy a enviar. Y ya, pero ¿cómo lo voy a presentar a computadora? ¿O tú lo tienes ahí? ¿Tú lo puedes compartir? Si no, le envío su correo de una vez. Sí, mejor a mi No, correo. es que tengo problemas de internet, por eso. Ok. Ya, si no, con la presentación que tienes y lo dices textualmente. A ver, entonces seguimos con Solórzano. Solórzano, acá estás.
Solórzano, ¿a ti qué te tocó? Dermatitis de contacto por níquel, profesora. Ay, ok. Ah, sí, lo que pasa es que no veía el título. Ya está. Claro, no Sí. quedó. Ay, ok, acá está el título. Ya, ahí está. Ya. Me tocó el tema a exponer de dermatitis de contacto por níquel. Los puestos de trabajo que originan la lesión, encontré que son las industrias de automóvil, mecánicos de autos, los pintores, los cajeros y taquilleros, los trabajadores de acumuladores, los electricistas, las industrias de bujías, los que trabajan en las industrias de caucho, los joyeros en especial, los que trabajan en preparación de aceros especiales, los que trabajan fabricando utensilios de cocina. Y acá un cuadro más que dice industrias con alto riesgo de contacto por níquel, o sea, los que tienen más riesgo de contagiarse con níquel, que son los mecánicos, los que trabajan haciendo cerámicas, los que trabajan haciendo joyas, los joyeros, y los trabajadores que emplean tinta. Siguiente, por favor. Uy, no quiere avanzar. Ya está. Ya. ¿Cómo se produce la lesión? Se produce por un roce, por el sudor, el calor, la sal común, los álcalis y los ácidos que facilitan el desprendimiento del níquel desde la superficie de los objetos niquelados. Hay muchas aleaciones de acero inoxidable, entre ellas que desprenden níquel, pero otras aleaciones que contienen níquel no lo hacen. Está demostrado que la obesidad y la transpiración favorecen la aparición de dermatitis. Algunas personas alérgicas al níquel empeoran al ingerirlo, bien a través de alimentos que lo contienen o a través del que se desprende de los utensilios en que se cocinan. Algunos elementos que contienen níquel, que son los piercings, otro tipo de joya como aros, brazaletes, collares, las correas de reloj, las monedas, teléfonos celulares, llaves, placas metálicas de identificación, cigarrillos electrónicos. Siguiente, por favor. ¿Cómo prevenimos la enfermedad? La mejor estrategia para prevenir la alergia al níquel es evitar la exposición prolongada a elementos que contengan este metal. La mejor manera de prevenir una reacción alérgica es evitar el contacto con el metal. Sin embargo, no siempre es fácil evitar el níquel, dado que está presente en muchos productos. Hay kits de prueba para el hogar que sirven para detectar el contenido de níquel en elementos de metal. Algunas soluciones de prevención podrían ser usar joyas hipoalergénicas, que son joyas que están hechas de otros metales, como el acero inoxidable sin níquel, el titanio, el oro amarillo de 18 quilates. También se debe elegir cuidadosamente el estudio donde te realizarás la perforación, al momento de hacerte un piercing o cualquier otra operación que te quieras hacer en el cuerpo. Se puede utilizar materiales sustitutos, correas de reloj de cuero, tela o plástico, cremalleras o cierres para la ropa de plástico, metales revestidos. También y esencialmente se crea una barrera. Si debes tocar níquel esencialmente con las manos, puedes usar guantes, recurrir los botones, broches, cremalleras o mangos de herramientas con cinta adhesiva o con un protector transparente como el Nickel Ward, que vemos acá en la imagen. Siguiente, profesora. Ya. El tratamiento y la prueba de diagnóstico. La única prueba que encontré fue la prueba con parches, que trata en sí en la piel, que se aplican en la piel cantidades muy pequeñas de posibles alergenos, como el níquel en este caso, y se tapa con parches pequeños. Estos parches se deben dejar en la piel durante 2 días aproximadamente, y al momento de retirar el parche del níquel, si tu piel se inflama es que eres alérgico a este compuesto. Algunos medicamentos que son ya recetados por los médicos: la crema de corticosteroides como clobetasol, cremas no esteroides como pimecrolimus,
y antihistamínicos orales, ¿no? Como fexofenadina. Siguiente, profesor. Algunos comentarios finales. La sensibilidad al níquel tiene menor importancia en el mundo laboral que la sensibilidad al cromo, a pesar de que las fuentes de posición y uso son numerosas. Cabe reseñar su poder carcinogénico en las situaciones ya reseñadas. El níquel y sus derivados solubles pueden determinarse tanto en el plasma como en la orina. El valor normal de níquel en orina es menor de 5 microgramos por creatinina. Y bueno, eso sería todo. Eso lo había borrado, pero no está ahí. Bueno, de la parte ocupacional, ¿no? Sobre el tema de diagnóstico profesional, en realidad esto es lo que tiene más relación, ¿no? Si hablamos de los, ¿cómo se llama? De los puestos de trabajo, ¿no? Creo que hubieras agarrado un puesto de trabajo para hacer mejor ¿cómo se llama? Tu exposición. Porque acá estamos viendo puestos de trabajo como los textiles, ¿no? Pintores que están expuestos a níquel, ¿no? O de repente mecánicos, ¿no? Que trabajan con cerámica, porque acá lo que has puesto es exposición a níquel común, ¿no? Que esto lo puede tener cualquier persona, no en su lugar de trabajo, sino en la vida diaria, ¿no? Entonces, esto no está muy enfocado a la parte ocupacional. Y acá en el tema de prevención también, o sea, sí hay joyas con níquel y obviamente pero eso no tiene mucho que ver con el trabajo, ¿no? Lo único que vi acá es, pues, ¿no? Tu barrera, que es el EPP, si vas a tocar níquel, ¿no? Acá también el tema de la prueba de diagnóstico que puede ser con parche o con prick test, que son, estos son los prick test, ¿no? El tratamiento, bueno, no les he pedido tratamiento. Y acá, pues, una forma de encontrar níquel, bueno, acá has puesto que una comparación entre níquel y cromo, ¿no? Pero tienes acá como diagnóstico para poder prevenir los valores normales de níquel en orina y también en plasma, o sea, en sangre, para hacer un control biológico, ¿no? Que esto sí es interesante, porque así haces un control en trabajadores que se exponen diariamente a níquel, ¿no? Que son estos que están acá, ¿ok? Entonces, acuérdense, chicos, que estamos viendo enfermedades profesionales. Olvídense ustedes las cosas comunes que pueden pasar en la calle, en su casa o la vida cotidiana. Enfóquense al trabajo, ¿sí? Ok. Bien, entonces seguimos con Santa María. Profesora, Profesora, ¿Sí? profesora, una pregunta. Dime. Respecto a este níquel, también dijo de los cubiertos y las llaves y, o sea, las cosas que tenemos las cosas comunes que nosotros andamos, ¿no? Ajá. Pero que esa concentración es baja, supongo, entonces no, como que no afecta, ¿verdad? Claro, o sea, el tema es que Pues estamos hablando ahorita de contacto, dermatitis de contacto, o sea, en contacto directo con el níquel. Aquellos que son alérgicos al níquel, claro que el que tiene contacto directo va a tener lesiones, por lesiones dérmicas, ¿no? Y para eso, si tiene una lesión dérmica, para eso sirven las pruebas de parche o los prick test para ver si es alérgico al níquel. Entonces tiene que quitar de su vida diaria todo lo que es todo lo que contenga níquel, ¿no? Pero si aparte de si eres alérgico al níquel y trabajas en una empresa de níquel, pues como que también ahí tu exposición tiene que ser mínima, con todas las precauciones mínimas de seguridad, porque si no, no vas a poder trabajar en esa área, ¿no? O sea, pues digo, separemos la parte común de la parte de trabajo, pero si quieres saber la parte común, pues también el alérgico al níquel no tiene que estar en contacto con nada que tenga níquel, porque si está en contacto directo con la piel, va a ser una reacción dérmica, ¿no? Ya, profesora, queda. Muchas gracias. Ok. Ya, ok. Entonces, Edinson, voy a presentar tu exposición. Se ve, Ok, ¿verdad? profesora. Sí, se ve, sí se ve. Ok, bien. Ya. Bien. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Bien, en esta oportunidad les voy a hablar sobre lo que es esta enfermedad alcohólico saturnino por plomo. Primero indicar que esta enfermedad se describe el cólico saturnino como parte de la intoxicación de plomo, ¿no? Ya que intoxicación de plomo hay en dos fases, la que es la intoxicación aguda y la intoxicación crónica. Y bueno, esta enfermedad, lo que es cólico saturnino, está en una intoxicación crónica. ¿Puede seguir, por favor, profesora? Bien, los puestos de trabajo que están asociados con más frecuencia al plomo.
perdón, indicar que más que todo este cólico saturnino está relacionado más con una enfermedad más con la parte abdominal, ya que intoxicación de plomo, como he leído, he estado investigando, ataca a distintas partes de los órganos, no tanto corazón, pulmonar, digestivo, pero más que todo esta intoxicación de cólicos saturnino se relaciona más con lo que es la parte abdominal. Y bueno, los puestos ocupacionales que he encontrado, más que de trabajo, son las profesiones como los fabricantes de baterías, como podemos ver, también lo que es minera, una minera con alta concentración de plomo. También tenemos a los soldadores, las personas soldadoras, y también, como vemos en la gráfica, las personas que están en los grifos, ¿no? La siguiente, por favor, profesora. Bien, acá tenemos lo que son los niveles de exposición. Tenemos lo que son las exposiciones bajas, las exposiciones muy bajas, las moderadas y las altas. Ya, a ver, acá los síntomas que podemos encontrar en esta enfermedad, como les estaba recalcando, el síntoma más importante y que se caracteriza el cólico, el plomo, es el dolor abdominal. También se puede presentar como náuseas y vómitos, una epilepsia, también la artralgia, que son los dolores de articulaciones que se le presentan a los trabajadores, la ictericia, perdón, que es la coloración amarilla que se le genera a la piel, y las enfermedades inflamatorias de las vías urinarias. Y en casos extremos produce lo que es el coma, ¿no? Bueno, acá tenemos lo que son las exposiciones muy bajas, como le dije. Puede generar una disminución de memoria, aprendizaje y síntomas de hiperactividad. Y una exposición baja sería una fatiga leve, irritabilidad y molestias abdominales. Y exposición moderada, una fatiga general, cansancio, cefalias, vómitos, pérdida de peso y estreñimiento. Y una exposición alta, parálisis y cólicos intermitentes y severos. La siguiente, por favor, profesora. Bueno, la siguiente puede poner, por favor, y después lo retrocede. Creo que son diagnósticos. No, bueno, los diagnósticos, la retroceda, por favor, profesora. Los diagnósticos que se hacen en este tipo de enfermedad, más que todo son se comienza con una historia clínica, ¿no? Ya que el trabajador en sí llega al hospital y en sí no se sabe, el doctor no es adivino por qué está llegando con esos síntomas. Lamentablemente hay personas que no dicen en qué rubro están trabajando, y como esta intoxicación ataca a todos los órganos, no se le hace una adecuada análisis, o mejor dicho, una evaluación. Y a veces lo confunden con una apendicitis, lo que los doctores, por no saber. Bueno, también se le hace el examen físico a los trabajadores, y bueno, se hace un examen de sangre, que es el hemograma, y la ferrimia. La ferrimia, que es para ver el control de hierro en la sangre, la cantidad de hierro en la sangre. También se le hace una uricemia, una creatinemia y uremia. La uricemia es la medición directa de la urea en la sangre. La uremia es para ver si sufre de una falla renal y si es crónica, ¿no? Bueno, si puede retroceder, por favor, profesora. Bueno, las medidas preventivas que se le hacen en este tipo, en la empresa, bueno, lo que se le hacen es un adecuado aseo para no contribuir al desarrollo del cólico, el uso de EPPs como su mantenimiento, y bueno, capacitar a los trabajadores el riesgo al que están expuestos, ¿no? También no debe haber piel desnuda expuesta al ambiente de trabajo. Cada trabajador debe disponer de dos gavetas, una para la ropa limpia y la otra que es del trabajo, que es la contaminada. Y obligatorio el baño diario al finalizar la jornada laboral, ¿no? Ya que es indispensable. Y bueno, profesor, eso sería todo. Ok, bien, Edison. Bien, entonces, claro, que lo que tienen que resaltar de esta enfermedad del cólico saturnino, que es ampliamente conocido, ¿no? Es que es de muy difícil diagnóstico, como lo ha dicho Edison, ¿no? Entonces, si no se tienen los antecedentes completos, no se hace una buena anamnesis
y viene con un cólico que es bastante simulador de un abdomen agudo quirúrgico, ¿no? O sea, la palpación parece que fuera una apendicitis, una obstrucción intestinal, se le hacen los exámenes, se le hace una radiografía, no encuentran nada, se le hacen hemogramas, hacen exámenes para ver función renal, ¿no? Y al no encontrar nada y por el dolor exquisito que se siente en la zona abdominal baja, entonces hay varios estudios de investigación en varias partes del mundo de que se ha confundido varias veces con una apendicitis, ha entrado, se ha operado y luego de eso el dolor continúa, ¿no? Entonces recién allí el trabajador se le vuelve a repreguntar, porque a veces piensan de que es otra patología quirúrgica, pero si le preguntan realmente en qué trabaja y si está expuesto a plomo, recién se le hace el pedido de plomo en sangre, entonces se encuentran los valores altos y recién se puede dar un tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, tienen que identificar si ustedes tienen un trabajador en un puesto de trabajo que saben que está expuesto a plomo, los niveles máximos permitidos no están bien medidos o no se mide o hay alta sospecha de que están por encima de los valores normales, entonces, y este presenta cólico, entonces tienen que decir, o sea, si tienen una enfermería o un área médica, que lo derive con sospecha de cólico saturnino, ¿no? O cólico por dolor abdominal tipo cólico por plomo, como quieran llamarlo, ¿no? Para que ya cuando llega una emergencia se tenga el dato completo, entonces no estén pensando y buscando otras cosas, pues, ¿no? Esto es importante que lo conozcan ustedes que van a trabajar en áreas con alta exposición a plomo. Bien. Ok. Entonces, ¿quién continuaba? Profesora, Después, una consulta. dime. Cuando estoy investigando sobre el cólico saturnino, también leí que lo relacionaban con el cólico de Madrid. No sé a qué se refería. Hay varios tipos de cólicos y en cada lugar les han puesto nombres diferenciados, ¿no? Pero lo que quiere decir que es un cólico tipo abdomen agudo quirúrgico, ¿no? El cólico tipo agudo quirúrgico es un dolor que a la palpación hay como una cierta resistencia muscular con un tipo de rebote que a la palpación el médico ya lo deriva al médico que es de medicina interna, lo deriva inmediatamente a cirugía, porque se piensa que tiene que entrar sí o sí a sala de operaciones, ¿no? Entonces, los cólicos, como te digo, cambian de nombre de un país a otro, pero en realidad está catalogado como un cólico parecido a todos aquellos grupos de dolor abdominal que se llaman abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Bien. Tolentino está, ¿no? Sí, profesora. Ya, a ver, Tolentino, tu presentación. Ya, empiezo Buenas Bien. noches con todos, profesora, compañeros. Yo voy a hablarles acerca de la encefalopatía aguda por mercurio. Bueno, voy a empezar indicando que este es un proceso de intoxicación en el cual se altera la función bioquímica del cerebro y esto produce una difusión neurológica global, ¿no? Siguiente, por favor, profesora. Bueno, como datos previos, el mercurio lo encontramos en tres formas, ¿no? Elemental, inorgánico y orgánico. El elemental lo podemos encontrar en los termómetros, pinturas, baterías, barómetros, instrumentos de calibración, fluorescentes y así. El inorgánico podemos en fungicidas, bactericidas, insecticidas, en vacunas, agentes bactericidas, antisépticos. El orgánico en platería, industria de perfume, fotografía, tinta de tatuaje. El mercurio elemental viene a ser el más tedioso en el ámbito laboral, ¿no? Ya que esto a 13 grados ya produce vapores, ¿no? Tóxicos. Bueno, también explicarles que hay una resolución ministerial número 757 de 2013 MINSA, que es una guía práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de la intoxicación por mercurio, que tiene como objetivo elevar la calidad de vida de las personas que están expuestas, ¿no? Al mercurio. Y a la fisiopatología el mercurio puede ingresar al organismo mediante tres vías, ¿no? Inhalatoria, oral y dérmica. Siguiente, por favor. Bueno, puestos de trabajo donde se produce esta enfermedad, ¿no?
Acá tenemos un cuadro que lo saqué del anexo 3 de esa resolución ministerial, que de acuerdo a qué forma de mercurio se puede producir en diversos puestos de trabajo. Acá tenemos el mercurio metálico en odontólogos, mineros y joyeros, trabajadores de procesamiento de plata, de oro, de bronce, procesadores de papel y así, ¿no? Así como también en el mercurio inorgánico tenemos a fabricantes de desinfectantes, laboratoristas, curtidores, fabricantes de vinilo, fabricantes de tintas. Y en el mercurio orgánico pues tenemos a farmacéuticos, fabricantes y usuarios de bactericidas, los que están en contacto con los fungicidas, los agricultores, recolectores de grano. Siguiente, profesora. Bueno, en los mecanismos, como ya expliqué, que el mercurio puede ingresar al cuerpo mediante 3 vías, ¿no? Que son la vía inhalatoria, la oral y la dérmica. Bueno, en la inhalatoria es el más importante, ¿no? En el ámbito ocupacional, y aquí el que más influye viene a ser el mercurio elemental, como ya dije, que emite vapores tóxicos a buenas temperaturas, a 13 grados centígrados, ¿no? Por lo vía oral es difícil que se dé en el ámbito ocupacional, pero sí, a veces se dan. Y la vía dérmica, acá tenemos el mercurio elemental y el orgánico, que tienen gran afinidad por el encéfalo, ¿no? Estas son fáciles de pasar la barrera hematoencefálica, ¿no? Que es como un filtro hacia la sangre de ciertas sustancias. En cambio, los compuestos orgánicos, como son insolubles en lípidos, no pueden hacer esto, ¿no? Y no pueden vencer la barrera hematoencefálica. Mayormente se almacena en los riñones, hígados, intestino, piel y glándulas. En cambio, el mercurio elemental y los orgánicos, pues tienen gran afinidad por el encéfalo, ¿no? Y aquí en el cuadro podemos ver, que también lo saqué de uno de los anexos, que la encefalopatía se encuentra en la parte neurológica de inhalación elemental y también se encuentra en el oral de las orgánicas, ¿no? Siguiente, por favor, profesora. Bueno, prevención de la enfermedad, ¿no? Acá lo podemos separar en exposición natural y aquí podemos ubicar zonas geográficas expuestas, ¿no? Que estas están encargadas la DISA, la DIRESA, la Jereza, o quienes hagan sus veces en los gobiernos regionales, ¿no? Elaborar un mapa de riesgos, ya sea en el trabajo o en el lugar. También podemos dar recomendaciones nutricionales, ya que algunos trabajadores comen así en comedores, así en las minas, y pues se recomienda la ingesta de alimentos ricos en antioxidantes, aceites vegetales, grasos, frutas y vegetales, ¿no? Para la prevención de esta enfermedad y de la intoxicación. También tenemos recomendaciones ocupacionales, ¿no? Toda empresa debe contar con su programa de gestión en seguridad y salud, ¿no? Reconocido por sus respectivas instancias. También tenemos que en caso de intoxicación se debe calcular la concentración de mercurio en el trabajo, ¿no? Y también se tendrá que vigilar la salud de todos los trabajadores en global, ¿no? Bueno, también se tiene que hacer un monitoreo ambiental y los preventivos promocionales, acá tenemos la higiene de los trabajadores y así. Siguiente, profesora. Bueno, pruebas para hacer el diagnóstico, ¿no? La más conocida es la prueba de orina de 24 horas, que es la más confiable para determinar la exposición reciente al mercurio, ¿no? En nuestro país existe un laboratorio de referencia que está en Sopas, que determina actualmente la orina de 24 horas, ¿no? Los límites permisibles son en las concentraciones sanguíneas de 10 a 20 picogramos por litro y urinarias menores de 50 picogramos por litro. Otras pruebas que me pareció interesante también fue la punción lumbar o punción espinal, que es un procedimiento que se utiliza para recolectar, ¿no? El líquido cefalorraquídeo en la parte baja de la columna, ¿no? Y bueno, también tenemos otras pruebas diagnósticas que se emplean para determinar la exposición a mercurio, ¿no? Generalmente en los espacios laborales que tenemos ahí a la acetilglucosaminasa y la galactosidasa. Bueno, eso es todo, profesora. Gracias. Ok, gracias por tu exposición. Bien, entonces, como bien ha dicho su compañero, el mercurio da muchos síntomas y signos y síntomas, ¿no? Pero la encefalopatía es uno de los peores, ¿no? La encefalopatía es una enfermedad neurológica, ¿no? Que se caracteriza por problemas neuromusculares, ¿no?
Hay temas hay problemas de temblores, hay pérdida de la conciencia, dificultad para hablar, no sienten los pies, no sienten los brazos, o sea, tienen un problema que viene a nivel cerebral y también está a nivel motor y de movilidad. Estas encefalopatías son generalmente graves, ¿no? Y a toda persona que entra a una emergencia por un tema de encefalopatía, de todas maneras sí o sí se le hace una punción lumbar. Es el diagnóstico, ese es el gol estándar, ¿no? El que tiene una encefalopatía puede ser por varias causas, puede ser por problema hepático, una cirrosis hepática puede causar una encefalopatía, un problema viral, ¿no? Un virus también puede producir una encefalopatía, una bacteria también puede producir una encefalopatía. Entonces, y en este caso, sustancias tóxicas, sustancias químicas como el mercurio también pueden producir una encefalopatía. Entonces, yo voy a hacer una punción lumbar a este paciente con encefalopatía, con eso yo puedo enviar las muestras al laboratorio para pedir diferentes tipos de exámenes y con esto yo podría determinar fácilmente a cuál de todas las causas podría estar puesto. Pero como digo, también es importantísimo ustedes que van a trabajar directamente con los trabajadores, ¿no? Y si se enteran que un trabajador está en hospitalización por algún tipo de, como un cólico, ¿no? Como un cólico saturnino o una encefalopatía y saben que están trabajando con plomo, con mercurio, entonces inmediatamente, o sea, tienen que verificar si están haciendo el diagnóstico correcto, ¿no? A través de la asistente social, si pueden ir al hospital a averiguar cómo está, ¿no? Si tienen médico ocupacional también, decirle, doctor, estarán pensando en una encefalopatía por mercurio, ¿no? O sea, ustedes van a estar en la capacidad, sin ser doctores, de poder también hacer una asociación, exposición a qué tienen todos los días y por qué están hospitalizados, ¿no? Entonces ustedes van a poder dar una correlación también importante con ese tema. Bien, vamos a hacer la última exposición de la noche. Aquí dije que seguía después, le dije, llamé a quién, Valenzuela. Sí, profesora, estoy presente. Sí está. ¿Se me escucha, no, profesora? Ya, Valenzuela, sigues tú. Vamos a abrir tu presentación, te tocaba a ti. Perforación septonasal. Sí, acá está. Ya, contigo terminamos hoy día. Jesús. Se puede ver, ¿verdad? Sí, sí. Ya, perfecto. Muy bien, vamos a hablar de cromo. Ulceración, perforación del septo nasal por cromo. A ver, empezamos. Bien, buenas noches con todos. Voy a hablarles lo que es la ulceración o perforación del septo nasal por cromo. Recordarles que pueden encontrar esta enfermedad profesional en la resolución ministerial 480-2008 en el grupo 1, lo cual es enfermedades por agentes químicos. Siguiente diapositiva, profesor. Ok, pues acá vamos a hablar del puesto de trabajo en que se origina la enfermedad. Como pueden ver, están los que son pintores, fabricantes de baterías, fabricantes de velas, fabricantes de colorantes, impresores, caucho y trabajadores en la industria de cemento. Ahora, se resalta principalmente estos puestos de trabajo que también se pueden encontrar en la resolución ministerial, ya que destaca más lo que es el cromo trivalente y el cromo hexavalente, como ven, el cromo 3 y el cromo 6. Siguiente diapositiva, profesor. Ok, aquí es acá del mecanismo que produce la enfermedad. Acá más bien, discúlpeme que me falta un poco más de información y imagen, pero acerca de lo que es el mecanismo, se tiene que el cromo el cromo trivalente destaca por el hecho de que al momento de que una persona toque con su mano lo que son el material así hecho de cromo, tiende a llevárselo a lo que es hurgarse la nariz, y esto va a penetrar a esa piel, pero de manera difícil, mientras que el cromo hexavalente puede penetrar fácilmente la piel, pero eso también puede producir lo que son irritaciones. Ok, siguiente diapositiva, profesora.
Acerca de la prevención de esta enfermedad, pues están los equipos de protección personal, los EPPs, que mayormente lo que es una industria con exposición a productos químicos, como se puede ver ahí en la imagen. También, y principalmente, como uno dice, evitar lo que es hurgarse en la nariz, o que también significa tocarse la nariz. Además que también en toda empresa que debe saber esta enfermedad profesional, debería tomar una evaluación del riesgo, considerando de que el uso del cromo que se debe tomar por persona, ya que sea cromo trivalente o cromo hexavalente con votos solubles, debería ser entre 0.05 miligramos por metro cúbico a 0.5 miligramos por metro cúbico. Siguiente diapositiva, profesor. Acerca del diagnóstico de esta enfermedad, tenemos que, si es que hay una posible sospecha de tener esta perforación del septo nasal, se tiene que acudir al médico cuanto antes y realizar lo que viene a ser una evaluación médica e insertar un endoscopio, o como se llama este proceso, endoscopio nasal. Esto consta de un tubo largo, rígido o flexible, el cual tiene una cámara en un extremo para poder observar dentro de la nariz, como se puede observar en la imagen, y de ello sacar la prueba si es que una persona ha resultado con esa enfermedad profesional. De ahí, ya... Esto es todo, profesor. Ok, bien, gracias. La perforación, nos has puesto una fotito para que vean tus compañeros cómo es la perforación del septo nasal por cromo. Por anatomía, ubican cuál es el septo nasal, ¿no? El septo nasal es justamente lo que divide las dos fosas nasales, esa área colindante, esa pared del centro, ¿no? Ese es en esa parte más o menos ubíquense hacia adentro, hacia el fondo está el septo nasal. Entonces, si tenemos personas que se están cubriendo y están con EPPs adecuados, en teoría, como esta imagen, ¿no? Que sería lo ideal, tendríamos menos exposición, pero hay personas que no utilizan, hay personas que, bueno, por el calor, por qué sé yo, por la intemperie, el tipo de clima que tienen, pues muchas personas no utilizan los EPPs adecuados, ¿no? A ver si se puede ver acá, más o menos a este nivel es la lesión, ¿no? Y se perfora el septo nasal. Entonces, cuando entramos con un aparato, no es necesario entrar con un aparato, porque este aparato lo que ve es la laringe, ¿no? Que ve esta área ya más baja. La lesión está solamente por esta zona. Entonces, fácilmente se puede ingresar, si es que vamos a usar esto, si está muy al fondo, ¿no? Y no se puede usar solamente separadores. Este aparato que, como dijo su compañero, es flexible, es como un endoscopio, pero delgadito, es un rinoscopio, ¿no? Se puede entrar por acá y solamente para iluminar la zona y poder tomarle fotos y que se verifique. Pero busquen en Google, ¿no? Perforación del septo nasal por cromo y van a encontrar un montón de fotos sobre ese tipo de lesión. Y ese tipo de lesión, pues el tema también es netamente preventivo, ¿no? Pero todas estas enfermedades, en realidad, las enfermedades profesionales, todas son preventivas, ¿no? Porque después, una vez que se hace el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación y la vuelta a que sea otra vez normal, es bastante complicada, ¿no? Entonces, esta enfermedad también es una enfermedad característica, ¿no? Característica principalmente por el uso de cromo. Entonces, si van a laborar en una de estas empresas, también tienen que verificar, que se verifique, mejor dicho, mediante exámenes adecuados de laboratorio, la mínima presencia, porque la perforación ya es la última parte, ¿no? Pero al principio pueden haber microlesiones. ¿Por qué en el septo nasal? ¿Por qué en el lugar nasal? Porque bueno, esta fotito no nos ayuda mucho, pero la parte de la piel tiene una barrera protectora, ¿no? Que es la queratina. Pero si entra la fosa nasal, allí si ustedes la ven es rosadita, es mucho más delgada, es mucho más factible que las sustancias tóxicas se coleccionen y comiencen a hacer lesiones primero pequeñas, porque va a empezar como una lesión pequeña que va a ir creciendo hasta que se haga la perforación, o sea, tampoco no es de la noche a la mañana,
es un proceso largo que no se ha podido identificar. O sea, encontrar perforaciones ahorita sería pues, sería pues trabajadores que nunca han pasado exámenes, que nunca han tenido ningún tipo de control, ¿no? En teoría ya no deberíamos encontrar, pero todavía en el Perú todavía tenemos este tipo de patología. Muy bien, chicos, hemos avanzado hoy día con una buena cantidad de exposiciones. Yo creo que terminamos el día jueves a más tardar y el sábado estamos empezando con la segunda ronda de exposiciones. No se olviden de mandarme sus segundas exposiciones. Les di fecha hasta el miércoles, o hasta el jueves, creo, la próxima semana, ¿no? Supongo que ya el delegado les habrá hecho llegar. Bien, entonces estamos haciendo una exposición corta y rápida porque algunas de estas enfermedades las vamos a ver en detenimiento en la teoría, ya en las siguientes clases. Pero hasta aquí las observaciones que les he hecho para que solamente lo tengan en cuenta y lo puedan revisar luego en sus tiempos libres. Bien, chicos, entonces, sin alguna consulta sobre las siguientes exposiciones. Profesora, yo falto exponer la primera exposición. Sí, el jueves terminamos. Ah, ya, ok. Y después terminamos con las exposiciones que nos faltan, que ya nos faltan pocas. Creo que nos hemos quedado en el número... Faltan 6 o 7 nada más. Entonces, Profesora, ya jueves y el sábado empezamos con las otras. Sí, dime. profesora, una consulta. Bueno, en la exposición del mercurio, profesora, mi compañero puso que la prueba de orina es la más confiable, ¿no? ¿Cómo sería esa prueba de orina, profesora? O sea, que un minero está, no sé, pues no trabaja con mercurio y solo al instante o al día siguiente se hace la prueba dentro del plazo de 24 horas, ¿o cómo sería esa prueba? No. A ver, las pruebas en orina se debería hacer periódicamente, ¿no? O sea, igual al inicio del trabajo como examen preocupacional, el examen médico periódico también, si se sabe que se van a exponer a mercurio, entonces se hacen las pruebas al inicio del contrato y periódicamente, dependiendo de la exposición. Por eso que les digo que el trabajo es en conjunto, tanto el ingeniero como el médico. Si el ingeniero le dice al médico, ¿no? Y trabajan en conjunto y dicen que la exposición a mercurio es alta, no se ha podido controlar la parte ambiental, y entonces y el trabajo tiene alta exposición, entonces el médico tendrá que ver si le toma cada 3, cada 6 meses, ¿no? No va a esperar a tomarle cada año si la exposición es alta. Ahora, si el ingeniero dice, no, sí, doctor, está todo bien controlado, las mediciones las hacemos constantemente y la exposición ambiental es mínima, o sea, está por debajo de los niveles, entonces de repente ahí el médico dirá, bueno, entonces la tenemos pues una vez al año, ¿no? Entonces eso va a depender mucho del tipo de exposición. Ahora, no solamente es, ¿cómo se llama?, el examen de orina propiamente para esta sustancia, sino también se pide también creatinina en orina de 24 horas. ¿Esto qué significa? Que el trabajador antes del examen le dan un frasco grande, ¿no? Tipo galonera, para que el trabajador vaya juntando orina de 24 horas. Si supongamos que lo tiene que entregar mañana a 7 de la mañana, tiene que empezar el día anterior a 7 de la mañana, 7 de la mañana, todas las veces que orina, va a tener que irlo llenando en un frasquito y luego pasándolo limpio, ¿no? Y pasarlo a esta galonera para que junte la orina de 24 horas, por eso se llama así, orina de 24 horas para creatinina, que es para ver también función renal. Entonces, ese es el tipo de examen, pero va a ser de acuerdo a la indicación, el protocolo de examen médico personal que lo firma el médico, pero que lo tiene que consensuar con el ingeniero para saber el tipo de exposición. Bueno, si el médico trabaja por su cuenta y el ingeniero por su cuenta, ténganme por seguro de que no va a haber una buena vigilancia de la salud de los trabajadores, porque yo médico, si no sé cómo está el monitoreo del ambiental de las sustancias químicas, yo puedo decir, pues entonces mejor lo hago cada año, ¿no? Pero si el ingeniero yo consensuo, me digo, no, me dice el ingeniero, no podemos medir, o cuando medimos sale alto, entonces lo mejor lo ajustamos y lo hacemos con mayor frecuencia, ¿no? Con menor tiempo de espaciamiento para los exámenes. Muchas gracias. Ok. Bien, chicos. Buenas noches, disculpe, yo no puedo asistir el jueves, sobre la segunda prueba
¿Hay algún número de diapositivas que máximo o mínimo, no? Sí, también igual, son de 3 a 5 diapositivas. ¿Tu apellido es? Mira. Ah, mira, pero tú has expuesto hoy día, ¿no? Sí, sí. No, a ti te No, toca del que vamos a entregar el jueves, ¿qué dice? No, el jueves van a exponer los que faltan. Faltan No, 7. pero le tenemos que entregar, creo que le mandaron a su correo las diapositivas ya del segundo tema. Sí, ya se les mandó los temas. Sí. Sí, justamente ese tema le estaba preguntando, el número de diapositivas, si es que hay algún El número. número de diapositivas igual, de 3, máximo 5. Lo más, por favor, gráficos, prefiero que sean más gráficos, cuadros sinópticos, fotos, ¿no? Y que ustedes lo expliquen con sus propias palabras, ¿ya? 3 a 5, lo básico, indispensable, no estén leyendo. Yo me doy cuenta cuando lo leen de una hoja o cuando ustedes lo están explicando así tranquilamente con sus propias palabras, ¿ya? Son temas, como se llaman, de primeros auxilios que también ustedes tienen que manejar. No siempre van a estar al costado de un médico, y al menos hasta que lo lleven al trabajador donde está el médico, ya ustedes ya saben qué pueden ir haciendo, ¿no? O sea, no es nivel médico, por si acaso, es nivel de ustedes, los primeros auxilios básicos que van a utilizar hasta antes que lleguen donde está el médico, que va a ser ya por la segunda parte, ¿no? ¿Entendido? Sí, profesora, gracias. Profesora, una consulta. Sí. Ya como usted me había comentado, ya le dije a mi compañero sobre los temas que le toca a cada uno. Para el día jueves va a ser el envío, como me dijo, hasta el mediodía. Así y pues. el día sábado comienza recién las exposiciones respecto a ese tema, ¿no? Sí, el sábado empieza la segunda vuelta. Ok, ya. Es correcto. Ya, muy bien, chicos. Entonces, que disfruten de su sábado en la noche. Hasta la próxima semana. Gracias, profesora. Gracias. Gracias, profesora. Buenas noches. Gracias, profesora. Profesora, buenas noches, cuídese. Buenas noches, profesora, gracias.